No, lo más probable es que esté en el INSUC. Marco Raúl Mejía, un educador colombiano. Crítico. Él plantea que hay una reformulación del ideario liberal de educación bajo el neoliberalismo. ¿Qué significa eso? Cuando se comienzan a estructurar los sistemas escolares, nosotros sabemos que una cosa es la educación y otra cosa es la escuela, ¿cierto? Cuando se conforman los estados nacionales, por ahí en el siglo XV, XVI, y a medida que se buscan afiatar este dominio de la burguesía a través de estos estados nacionales, se van creando escuelas. Y la función prioritaria de las escuelas en estos momentos, siglo XVII, XVIII, XIX, XX, decía relación con la constitución de un ciudadano. ¿Sí? Las escuelas tienen que formar ciudadanos. Estos ciudadanos se integran a un proyecto de construcción de un Estado nacional, de un país. ¿Sí? Por tanto, la escuela tiene esta funcionalidad que incluso trasciende la lógica instrumental de educación para el capitalismo, sino que está esta vocación de que estos ciudadanos que son formados por la escuela son los únicos capaces de plasmar y asegurar la construcción de un proyecto país. Y esa característica básica precisamente estuvo también en la construcción de la escuela en Chile durante el siglo XIX, cuando se genera esta independencia política, ¿cierto? En 1810, el proceso independentista asume la tarea prioritaria de crear escuelas. Y esa escuela lo que hacen precisamente es materializar este proyecto de construcción de un Estado nacional acá en Chile. Entonces, la materialización es esta lógica de la formación de un ciudadano. Esa idea se derrumbó, se acabó bajo la lógica neoliberal y lo que se pretende ha implicado la renuncia de la formación de la ciudadanía y por tanto la formación de individuos bajo una lógica de la empleabilidad. ¿Qué significa esto? Que son sujetos que deben estar preparados para insertarse en el mundo del trabajo. Y la lógica que estos tengan una buena formación en distintas competencias, estos una vez que salen de la escuela compiten junto con otros sujetos y asumen una inserción laboral. Es el foco fundamental hacia el cual está orientada la escuela, y la materialización de aquello nosotros la vivimos cotidianamente en la escuela, donde la formación ciudadana hoy no existe. O bien se ha intentado redefinir bajo una lógica del ciudadano como un consumidor, y por tanto el ciudadano es aquel que tiene claritos los derechos de cómo operan los distintos organismos del Estado, el CENAC, etc. Toda esa normativa que está hoy en la escuela, y eso establece unos planes y programas, pero una lógica ciudadana como un sujeto crítico, en una lógica republicana, hoy está ausente. ¿Sí? Entonces hay un cambio en el ideario de los fines fundamentales de la escuela, en resumen, desde una formación amparada bajo la ciudadanía a una formación de la empleabilidad. Yo creo que otro ejemplo de cómo se ve el currículum orientado a la empleabilidad tiene que ver con el currículum por competencia. En el fondo implica saber hacer, tener habilidades, pero por ejemplo ahí no se puede evaluar si un alumno sabe reflexionar, como un aprendizaje que tiene que ser técnico y siempre práctico. Entonces eso, ahí se nota el distanciamiento con lo cívico más orientado a lo que es el empleo y la competencia a la larga, que también implica competir con otros. La segunda característica fundamental es lo que plantea la compañera, que es un enfoque orientado a las competencias, pero individuales. Son los individuos los que debiesen tener al menos distintas competencias, cognitivas, técnicas y de gestión, sostiene Marco Raúl Mejía. Cognitivas porque lo que se busca es precisamente desarticular el modelo, que fue bastante malo, ¿cierto? Este modelo enciclopédico donde los individuos tenían que saber, íbamos al colegio y nos pasaban distintos textos clásicos, el Quijote, la Ilíada, porque había que leer los textos clásicos. Ese modelo se desmonta y lo que se precisa, lo que hoy se impulsa con el desarrollo de habilidades cognitivas, de procesos mentales que deben desarrollarse en los estudiantes. Al mismo tiempo, o complementario de ellos, son competencias de carácter técnico, como que decía la compañera anteriormente, es decir, competencias que se puedan valorar en la medida que tienen un efecto concreto, real, práctico. Si son útiles para una cuestión concreta, son legítimas de potencial. Evidentemente, este enfoque deslegitima la formación reflexiva, está ausente, y con mayor razón aún la lógica crítica. No hay formación crítica, no hay pensamiento crítico ni en la formación inicial de los profesores ni tampoco en los estudiantes, porque no está en el currículum.
esto me hace mucho sentido porque si pensamos en la educación desde estos 3 puntos de desarrollo, como de lo cognitivo, técnico y bueno, de gestión también, empezamos a generar de la escuela también bajo este modelo una segmentación social súper fuerte en términos de este ciudadano productivo y este no, y chavo, es decir, quien no cumple estas competencias que decía la niña no solamente queda fuera de este modelo, sino que queda totalmente segmentado, o sea, fuera solo, ni siquiera con los otros que reúnen esas mismas características, solo. Quería enviar el análisis para eso. Ok, gracias. La tercera competencia que fundamenta este modelo son las competencias bajo la gestión. Se supone que estos individuos tienen ciertas competencias que se pueden aplicar en distintos contextos, ¿ya? Si la organización del trabajo es post-fordista y eso implica flexibilidad del trabajo, eso implica que las tasas de rotación en el trabajo van a ser altas. Puedo estar contratado trabajando en una empresa, me despiden, me voy a otra empresa y por tanto las habilidades que tienen, las competencias que tienen los trabajadores le van a servir para todo tipo de trabajo. Entonces son competencias de carácter, digamos, volátil, que se pueden modificar. Entonces los individuos o la formación de los estudiantes debe estar en esa lógica, que se supone que un mundo que se va transformando cotidianamente bajo esta perspectiva, se va modificando permanentemente, pero lo que esconde esa modificación o lo que estaría fundamentando esa fundamentación es precisamente la permanente revolución científico-tecnológica que está en el mundo del trabajo. También en esta lógica de las competencias donde hay ciudadanos que sirven y que no sirven, donde hay personas que son de utilidad al sistema y que no son de utilidad. Se ve, por ejemplo, en el caso de Japón, donde las altas tasas de suicidio por este poco desarrollo de competencias de los chiquillos, en donde básicamente se mide a nivel internacional lo que dice la OCDE a través de las pruebas estandarizadas como la prueba PISA, en el cual el mismo modelo chileno intenta reflejarse mucho. O sea, si no estamos bien en la prueba PISA, o sea, si no tenemos ciertas habilidades que a nivel internacional se exigen, supuestamente estamos mal. Pero tal como usted también lo expresaba, la lógica del pensamiento crítico debe estar por sobre el desarrollo de competencias. Hay dos cosas que me surgen de esta lámina, es que en un tema cognitivo, que el libro lo coloca como competencias cognitivas, técnicas y gestión, me gustaría hacer una distinción porque en lo cognitivo, una de las cosas que necesitamos como docente, hay competencias cognitivas que nos requerimos desde el punto de vista de análisis, comparación, clasificación, información, etc. Yo creo que acá lo que está fuertemente desarrollado es el tema de la competencia del conocimiento memorístico. Porque nosotros, para hacer análisis, lo que estamos haciendo hoy día, cuando escuchamos, cuando hacemos algún tipo de opinión, estamos haciendo uso de competencias cognitivas, pero en esta lógica de desarrollo crítico. Yo creo que eso es muy importante como docente que lo podamos distinguir incluso neurológicamente. O sea, no es que uno esté en contra de lo cognitivo, sino de lo que está aquí en desarrollo bajo este modelo es netamente la reproducción memorística. Entonces, por un lado te piden, la gente se espanta con los resultados de CIMSE, la comprensión lectora, la matemática, la cantidad de evaluaciones que hay, y no se sabe cómo nuestros alumnos en Chile no desarrollan competencias cognitivas elevadas. ¿Cómo las van a desarrollar si lo que se pide es exclusivamente reproducción? Entonces yo haría la distinción que efectivamente necesitamos competencias cognitivas, pero que van en la lógica de lo que la pedagogía clínica también nos pide, o sea, hacer abstracciones, y para hacer abstracciones necesitamos leer, identificar, reconocer, hacer diferencia, inferir. O sea, es una cuestión súper psicopedagógica, pero no es menor el efecto del lenguaje que nosotros desarrollamos como docentes. Es un aporte desde el punto de vista psicopedagógico. Y lo segundo que efectivamente yo lo pondría como un dato que hoy día es bastante reciente, una investigación de Juan Pablo Valenzuela, que es un dato que existía en países a nivel internacional respecto al abandono de los docentes dentro de los sistemas. Hace 25 años atrás, dentro de Estados Unidos, se iba prácticamente el 40% de los docentes que tenían menos de 5 años se iban del sistema. ¿Ya? Un sistema que Estados Unidos, o sea, estamos hablando justamente de un análisis de Estados Unidos también, neoliberal, etc., porque no tenían la competencia o el apoyo para atender
salas diferenciadas. Llámese inmigrantes, una sala nueva que no es el homogéneo que yo puedo atender. Y el dato de Juan Pablo Valenzuela es que en 2011, hoy día, el 40% de los docentes chilenos al quinto año también está haciendo abandono de la sala. Entonces, por un lado, es un dato revenca, digamos, también. Por otro lado, un dato interesante es que los docentes chilenos están haciendo, o sea, un grado de resistencia a lo que hacen estas aulas que están con este modelo neoliberal. Uno no puede leer desde la otra perspectiva. Y eso yo creo que también es una crisis que se lo vivió en el corazón del modelo capitalista neoliberal que es Estados Unidos. Nosotros somos tan buenos reproductores del modelo, estamos viviendo las mismas crisis que están viviendo los países en este minuto desde el punto de vista docente. Entonces, creo que un dato importante, imagino para futuros profes de acá, es que el abandono tiene que ver con la crisis de la sala que nos encontramos, que es súper distante a lo que nos falta en la universidad, por ejemplo. Y ese es un tema, por ejemplo, en estos temas, o sea, que aquí estamos formando para la realidad, para el tema de la reproducción, entonces llegamos a una sala vulnerable con diversidad de niños que nunca nos dijeron que era, no se lo imaginamos. Entonces, el dato del 40% todavía es grave, por un lado, y por otro lado, interesante. Sí, yo creo que si bien estas competencias, que valga también es un lenguaje del mundo del trabajo, tratando un poco de ajustar, ¿no es cierto?, esta formación de individuos, uno, en estricto rigor, a lo mejor todo es cognitivo, lo vemos desde el punto de vista biológico, a lo mejor yéndonos hacia las neurociencias, lo que hoy día son ciencias, ¿cierto?, anexas a lo mejor a la disciplina pedagógica, que van nutriendo muchas veces nuestra labor. Nos dicen que el aprendizaje tiene mucho que ver con la amígdala, una estructura que tiene mucho que ver con la emoción. Y esa parte, ¿no es cierto?, desde una perspectiva a lo mejor todavía no consolidada desde la investigación, a lo mejor un poco más desde el punto de vista de una metodología más tradicional, tampoco está muy cerca de la formación. Ahora, desde la observación participante, es tremendo dentro de una sala de clase, un mar de emociones, y yo, con mis 5 años de experiencia, podría asegurar, desde lo particular, que es un proceso 100% emocional. Y de eso, ¿no es cierto?, que la neurociencia nos ilumina, también establecemos cierta distancia, o casi un romántico, o medio esotérico, ¿no es cierto?, cuando le plantea esto a los curriculistas, ¿no es cierto?, o discípulos de Bloom, ¿cierto?, donde dicen que no, establezca su verbo infinitivo, ¿no es cierto?, ¿ya?, más su complemento, y metámosle cuchillo al análisis de tarea y planteen lo más efectivo posible esta unidad didáctica en el menor tiempo posible, porque viene el termómetro de oro y detrás la zanahoria. Muy relacionado con lo que comenta aquí el compañero, quizás un cuarto elemento ahí de las competencias, bueno, quizás no nombrarlo competencia, que formamos en las salas de clase, es el lado de lo valórico, de lo emocional, porque tenemos, y creo que habría consenso en decir que en la escuela reproducimos los valores o los antivalores de este sistema, y cómo con esos antivalores también vamos formando a futuros trabajadores. Quienes educamos a niños pequeños, es bastante macabra la imagen que podemos proyectar de cómo con simples acciones, y quienes educan a los grandes quizás también lo vean así, estás instaurando en su ser un futuro trabajador sometido, que acepte la explotación, que no reclame ante las injusticias. Cuando en una entrevista de trabajo te dicen ¿cuál es su capacidad de adaptación ante el cambio? Te están diciendo, ¿eres capaz de aceptar una orden que yo te dé sin reclamar? Y nosotros educamos a los niños para que se adapten fácilmente a los cambios de la vida. Entonces, como profesores y profesoras también tenemos que tener atención en qué ser humano, en torno a su emocionalidad,
estamos formando para que no sea el empleado que este sistema quiere. Bueno, cuando yo observo el tema de las competencias individuales, ahí se ve como bien claramente la separación que hay entre el trabajo manual y el intelectual. Y respecto a eso, a mí lo que me urge es cómo hacemos posible, bueno, yo soy docente también, y cómo hacemos posible de manera urgente el quiebre de las lógicas de las relaciones de provisión que nosotros hoy en día correspondemos en el aula, porque finalmente eso es lo que hacemos. Las relaciones de producción que hay son las que nosotros diariamente llevamos al aula. Entonces, ¿cómo logramos articular nuevamente el trabajo manual con el intelectual para poder quebrar esas lógicas? Eso es lo que a mí me gusta, es lo que me preocupa. ¿Cómo lograrlo cuando tenemos tanta delimitación en todo? Está en el término curricular, en el término de evaluación docente. Está todo como formulado para que no logremos quebrar esa lógica y volver a articular el trabajo. Eso. Interesante lo que plantea. Han existido proyectos que, claro, que están en contrapelo y que obedecen también una concepción antropológica. Las pedagogías socialistas precisamente apuntan en esa dirección. La escuela debe fundir o hacer una convergencia entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, y las escuelas estaban pensando en esa perspectiva. Ahora, si uno lo dice o lo quiere pensar en la actualidad, me parece que la educación técnico-profesional tendría que decir algo en esa lógica, donde se podría analizar un poco más la aplicación de esa perspectiva, que vaya haciendo una convergencia entre formación intelectual y el mundo del trabajo. Es lo que pienso, sí, en una lógica de buscar un interrogante y visualizar hacia dónde se podría orientar una respuesta al interrogante que tú planteas. A propósito de lo que decía Lina, me parece extremadamente pertinente, porque la interrogante que podríamos hacernos es si esta lógica de los procesos cognitivos es solamente algo asociado al capitalismo o a su proyecto educativo. Me parece que no. No podemos asociar solamente esta perspectiva, ¿cierto?, psicológica del aprendizaje a este particular modelo de desarrollo del capitalismo en la educación. De hecho, el modelo cubano socialista también se fundamenta en una perspectiva cognitiva. Si esto es así, la interrogante es ¿qué es lo particular o cómo lo ve el capitalismo que genera un posicionamiento crítico a este proceso? Entonces pareciera ahí que hay un fetiche, hay algo que necesariamente debemos correr el pelo. La respuesta que yo me he dado es precisamente que el modelo capitalista hegemoniza o lleva al extremo esta perspectiva y pone en un plano muy subalterno el tema del currículum. Entonces ponemos énfasis en el desarrollo de las competencias, de las habilidades cognitivas mentales, y a través de un currículum extremadamente técnico e instrumental, los contenidos y las materias. Entonces pareciera ser que esto juega como clase en un plano más neutro, pero el contenido ideológico y cultural se lo tenemos que dar acá. Entonces, ¿es posible, renunciamos necesariamente a una perspectiva crítica por asumir el enfoque cognitivo? Pareciera que no. Podemos trabajar en el enfoque cognitivo precisamente a través de darle una segunda vuelta al tema cultural, de cómo yo trabajo eso en el aula. A mí de repente me surge como un cierto quiebre, porque en realidad cuando hablamos, claro, de cognitivo y del contenido, a pesar de que obviamente está ligado, porque uno está desarrollando, digamos, la cognición y la metacognición, en el fondo lo que más hacemos a través de estos contenidos, y ahí nos saltamos muchas teorías, bueno, de Vygotsky y muchos pensadores, es que en realidad no trabajamos la cognición a un nivel, digamos, elevado, sino que simplemente elemental. Entonces, como que hacemos que el contenido curriculum sea como, comillas, elevado, ¿ya? Y obviamente en muchos contextos es complejo, pero no buscamos el desarrollo, digamos, más imperante del ser humano, del desarrollo cognitivo real, ¿ya? Que son las funciones complejas. Ahora, yo creo que eso tiene que ver necesariamente con lo que hablábamos de convertirnos en personas productivas. O sea, una persona con
cognitivo mayor, y estoy hablando a nivel reflexivo, a nivel, digamos, de crítica social, obviamente se vuelve un elemento problemático. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, si la cognición la vemos desde el ámbito básico, desde la memorización, desde lo mínimo, entre comillas, podemos hacer que esta sociedad se vaya como manejando fácilmente, porque somos entre comillas, personas desinformadas. Y eso obviamente resalta un poco este modelo y hace que este modelo siga reproduciéndose de manera fácil y cotidiana. Sí, plantear la pregunta en relación a lo que dice la compañera, si el desarrollo cognitivo acotado que hemos desarrollado en el sistema educacional tiene directa relación con la parcelación del conocimiento dentro de la educación. Creo que es importante para alimentar el debate que ya como del corte ideológico, así como se hizo una lectura histórica de la evolución del capitalismo y el neoliberalismo y para entender su efecto sobre la escuela, paralelamente hubiese sido bueno complementar con una lectura histórica del avance de la escuela. En ese complemento de cómo la escuela ha ido evolucionando a lo largo del tiempo previo a este análisis actual del contexto chileno de ahora, nos hubiese permitido comprender los efectos del neoliberalismo específicamente sobre la escuela. Gracias. Para integrarlo. Oye, volviendo sobre los interrogantes que plantean las compañeras. Si estamos de acuerdo que lo cognitivo no solamente está asociado al desarrollo del neoliberalismo en la educación y que por tanto otros proyectos que incluso asumen una perspectiva emancipatoria pueden asumir este enfoque, hay que avanzar. Entonces, ¿qué es lo propio de la lectura de lo cognitivo que hace el neoliberalismo? Ahí me hace mucho sentido lo que tú planteabas, esta lógica de lo mínimo, y de hecho es así. Me parece que lo propio de la lectura de lo cognitivo bajo la lógica neoliberal es el desarrollo de estas habilidades cognitivas mentales mínimas, básicas, que se expresan en los estándares de aprendizaje. O sea, incluso en la formación inicial de los profesores con la prueba inicia es lo mínimo que debe saber el futuro profesor es cero. Nos quedamos con lo mínimo y con lo básico, que es profundamente ideológico a su vez, porque ahí se prescribe lo que ese profesor debe saber y lo que no debe saber. Pues lo mismo pasa con la escuela. Pero al mismo tiempo, otro elemento que considero relevante es que si nosotros queremos darle un contenido más ideológico crítico, supone que el profesor pudiese trabajar en esa perspectiva curricular, modificar el currículo en algunos aspectos, pero no se puede hacer. La práctica es muy compleja y los avances son menores. Por lo tanto, pareciera ser que este enfoque también requiere necesariamente la perspectiva del profesor como un técnico y no como un intelectual, transformador o un trabajador de la cultura, que es lo que precisamente va a reivindicar las pedagogías críticas que vamos a ver en la optimización. Entonces son distintos elementos que permiten la configuración o la reproducción de este esquema. Para cada vez una palabra. Frente a lo mismo, o sea, no sé si lo veo en castellano estudioso, creo que también se ha dejado un poco de lado el tema de un enfoque más sociocultural, de aceptar esa parte. Por ejemplo, uno en lenguaje ve que se tienen un montón de habilidades a desarrollar que tienen más que nada carácter súper técnico, súper repetitivo y memorístico, pero no una reflexión ni una vinculación del chico con su experiencia o con el medio. Entonces, frente a eso, yo creo que también es una particularidad del mismo modelo. Siguiendo lo que había comentado anteriormente, o sea, agarrándome lo que dijiste recién del profesor técnico, quería también yo, por eso te decía, el profesor burócrata, ¿cachai? El profesor como un burócrata, o sea, el buró, está ahí sentado encima del buró. Entonces el profesor como burócrata, como administrador de papeles, ¿cierto? Y en eso nos están convirtiendo, sobre todo con el tema del portafolio. Y entonces, por eso tener en cuenta, o sea, el profesor termina siendo experto en qué. Termina siendo experto en llenar formularios, ¿cierto? Y deja de lado un montón de otras cosas que son mucho más importantes. Y eso yo creo que la mayoría de los profesores está de acuerdo en eso. Incluso los profesores
que tienen cero compromiso político o ideas políticas hacia la izquierda, nada. O sea, es unánime casi que el proceso se está volviendo una especie de burócrata que llena papeles, firma cosas y tiene que estar todo el tiempo centrándose en eso, dejando de lado lo fundamental. Lo importante que es como conclusión que solamente un enfoque desde la totalidad es lo que nos permite acercarnos a la problemática. Entonces, necesariamente una perspectiva dialéctica es lo que nos ilumina para describir lo que está ocurriendo y nos abre el horizonte un poco de emancipación crítica y reflexiva. Vamos avanzando en un tercio. Una cosita de algo que me iba dando vuelta, lo que decía la compañera acá de cómo conectar lo intelectual con lo manual, que es el tema histórico. Yo creo que, o sea, no quisiera decir en el comentario doctor, es que la reflexión docente, o sea, que nosotros estemos en el proceso y estamos en este minuto, independiente de que uno hablemos o otro estemos escuchando, lo mismo en ese sentido, y el proceso de que a partir de la escucha yo cambie mi práctica en el aula, cuando tomo conciencia que efectivamente estoy reproduciendo el sistema y me angustio, me duele y trato de cambiar, es un proceso que es complejo, pero no es fácil. Es decir, que puedo tener un discurso súper interesante, incluso con estas 3 sesiones puedo hablar de lo que son las pedagogías críticas y el modelo neoliberal, etc. Pero otra cosa es que en mi práctica cotidiana yo no haga lo que decía la compañera ya con el niño más pequeño, lo transforme y siga haciendo incluso juegos de rol a efectos productivos. El proceso de reflexión docente es un proceso que necesita mucho involucramiento de cada uno de los que estamos acá. Si somos todos, digamos, estudiantes de pedagogía o profesores de ejercicio. Ese involucramiento es un involucramiento político, social, psicológico, ¿no? Que requiere tiempo. Y en esa parte yo soy tremendamente crítica de la universidad, porque en el modelo de la Universidad de Formación y Profesor está instalado esto mismo que está relacionado al neoliberalismo. O sea, hay una imagen bien fuerte que te dicen los profesores en la universidad que te hablan de constructivismo, pero enseñan de manera conductista. Y esa cuestión es una cosa que, ¿cómo la podemos saber nosotros si nos estamos formando en el minuto que nos estamos formando como profes? El único momento que nos damos cuenta que lo que nos enseñaron tiene contradicciones o no nos sirve o faltó una gran distancia de lo que vimos es cuando estamos en el aula solo, no estamos acompañados, no estamos con profesores que nos guíen, estamos solos y nos enfrentamos a 30 alumnos, chicos, grandes de lo mismo, pero decís, ¿cómo lo hago? Y lo que te sale muchas veces es imagen del profe que me enseñó a mí cuando chico o en el liceo, que no necesariamente una imagen muy democrática, ni muy simpática, te sale lo que puedas atender en ese minuto. Entonces, hay un proceso, yo creo que de formación previa, que es la formación docente, inicial, que es tremendamente relevante para ir generando procesos de reflexión que te permitan poner en cuestionamiento la práctica que vas a tener después. Y eso las universidades en general, digo, y las que yo soy científica, han pasado viola con su autocrítica. Le sigue llegando muchos recursos para la transformación de la formación inicial y a la base seguimos teniendo docentes que reproducen un modelo bastante neoliberal dentro del aula para la formación de docentes. Entonces, sí hay responsabilidad de ellos, sí, pero hay una responsabilidad también de los alumnos, estudiantes y otros profesores también de hacer reflexión sobre este tema, porque hay una responsabilidad de los formadores, pero también de los que estamos siendo formados, de tomar en cuenta estos elementos, porque sinceramente lo que va a ser causa o efecto de nuestras acciones son los alumnos que tenemos adelante, que tienen menos capacidad de defenderse que la tenemos nosotros. Entonces, el tema de reflexión instalado es un proceso que muchos autores, y uno lo ve, digamos, la cosa concreta, es muy difícil de realizar, porque el profe, Freud decía por ahí, el caballero del psicoanálisis, que había dos profesiones imposibles. Una era los psicólogos, y la otra eran los docentes. ¿Por qué? Porque tenemos que lidiar con nuestro ser para esos profesores. No solamente con las competencias que uno sepa lenguaje, pedagogía, no, es con nuestro ser, o sea, como somos en el aula. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de nuestra práctica, historia, etc. Entonces, creo que hay un tema tremendo de